7 de la mañana, 7 minutos, en plena pandemia y en trance hacia la llamada nueva normalidad, el gobierno nacional expidió un polémico decreto que tiene a más de uno con los pelos de punta. La versión del gobierno es que se trata de un decreto que busca mejorar las condiciones y sobre todo garantizarle una protección para la vejez a los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo en nuestro país. Pero los críticos, los opositores dicen que ahí hay gato encerrado, que ahí lo que hay es una reforma laboral vía decreto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, para despejar estas dudas, tenemos a esta hora de la mañana al ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. ¿Qué tal, ministro? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Juan Diego, un cordial saludo para todo el equipo de trabajo de Caracol Televisión y todos los televidentes que nos ven a esta hora. ¿En qué consiste este decreto que se expidió el jueves, ministro, de protección social al mínimo? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente es el piso de protección social. ¿Cuál es el origen de este decreto? Es muy importante saberlo. El origen es, estamos reglamentando el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955 del año 2019. Acuérdese, el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, el Congreso de la República le dijo al gobierno nacional, oiga, hay que meterle mano a esos trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, que muchos de ellos ni siquiera tienen un contrato de trabajo, que trabajan de tiempo parcial, que trabajan en diferentes horas o en diferentes tiempos recogiendo café o vendedores ambulantes o ese tipo de personas. ¿Cuántas personas hay en ese sentido? Cerca de 20 millones de colombianos que son los que denominamos trabajadores informales. Entonces, ¿qué queremos hacer? Colocarle un piso de protección social a esos trabajadores. Por eso, cuando estas críticas tan fuertes que escuchamos este fin de semana, uno dice, Dios mío, ¿en qué país estamos? Queremos ayudar a los trabajadores. ¿Y qué mecanismo estamos usando? Con el acto legislativo, imagínense el año 2005. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 48? En aquellas personas que devenguen menos de un salario mínimo, el gobierno nacional reglamentará, buscará la posibilidad de ayudarlo y empezar a proteger para su vejez. Yo le digo a cerca de 4 o 5 millones de colombianos que hoy, ¿qué pasa con el que vende piña, con el que vende algo en la calle? ¿Tiene alguna posibilidad de tener un ahorro para su vejez? No. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores, por ejemplo, en una panadería, que los contratan por el fin de semana, que los contratan en una Semana Santa? ¿Ellos tienen seguridad social? No. Eso es lo que estamos haciendo Pero, con este decreto, buscando que esos trabajadores ministro, se les garantice su seguridad social. Sí, señor. supongamos que uno de estos trabajadores se gana alrededor de 500.000 pesos al mes. ¿Cuánto tiene que aportar el empleador para que tenga esta protección a la vejez? Correcto. Se le aplicaría el 15%, es lo que estamos diciendo hoy, pague, digamos, le estamos diciendo a ese empleador que tiene esos trabajadores así de esa manera, pague el 15% para garantizar la seguridad social. Esto significa que con el régimen subsidiado de salud queda afiliado y por otro lado, con ese 15%, el 14% se va a la figura que se llama beneficios económicos periódicos, que es un ahorro para cuando él llegue a la vejez, lo tiene ahí. Con ese 14% va a aplicar esa protección para la vejez y el otro 1% es para proteger riesgos laborales. ¿Qué pasa con esos ahorros? Que es la crítica que digamos que de pronto nosotros no hemos salido a decir. Con ese ahorro, esas personas más adelante, por ejemplo, pueden pasar a un contrato formal, pues ingresa al sistema de pensiones y Claro. demás. Esos ahorros se convierten en semanas para su vejez y eso es lo que nosotros, el siguiente decreto, lo va a decir. ¿De cuánto sería ese, ese subsidio o esa plata que le darían a través de este mecanismo de protección? Claro, ese 15% ese 14% va a su cuenta de ahorro.
Del otro lado, cuando ya él vaya a usar más adelante, en los próximos años o cuando lo requiera, va a liquidar su pensión o lo que sea, el gobierno nacional con ese ahorro le entrega un subsidio del 20%. Y de esa manera, ese ciudadano, ese colombiano va a tener algo y sobre todo algo muy importante para su vejez. Repito, arranca con beneficios económicos periódicos esa figura y más adelante, si él se formaliza y tiene todas las posibilidades, esos ahorros se convierten en semanas cotizadas en el régimen de prima media. Entonces yo no entiendo esas críticas que nos dicen, oiga, Claro. es que es una reforma laboral. Ya fue instituido por el Congreso de la República, artículo 193 en el Plan Nacional de Desarrollo, y nuestra Pues, Constitución nos permite entregar esos subsidios para estos trabajadores. Ministro, una de esas observaciones y críticas viene de diferentes abogados laborales especializados en este tema, y mire la duda y la inquietud que nos formula uno de ellos. Ministro, si bien el decreto 1174 de 2020 trae un control por parte de la UGPP para los empleadores que desmejoren a un trabajador en un periodo de un año, pasándolo de tiempo completo a tiempo parcial para no pagarle la seguridad social en pensión, en salud, en riesgos laborales y en caja de compensación familiar, ¿qué van a hacer ustedes con todos aquellos eventos donde el empleador le pueda hacer una trampa a esta ley? Por ejemplo, ministro, un empleador puede dejar vencer un contrato a término fijo y crear un nuevo puesto de trabajo a tiempo parcial con otro trabajador distinto y simplemente no pagarle salud, pensiones y riesgos laborales, ya que dicho tiempo parcial no representará 30 días del mes y por ende su salario será inferior al mínimo. Ministro, ¿no cree usted que hay muchas maneras de hacerle trampa a esta ley y que la UGPP no va a tener la capacidad para controlar 600.000 empresas en Colombia que pueden hacer primar la razón económica sobre la dignidad de la persona humana? Bueno, buena pregunta. Efectivamente, en este decreto está previsto la fiscalización de la UGPP. Nosotros Sí. tenemos que crear todos los mecanismos necesarios para evitar eso que acaba de decir el televidente, sobre todo en lo siguiente: un trabajador que hoy está formal no puede pasar a la informalidad. Segundo, algo muy importante, ese tema de trabajar por menos tiempo y demás, eso es lo que el Congreso de la República en la misión de empleo va a empezar a plantear, pero en este decreto lo estamos prohibiendo tajantemente y el Ministerio de Trabajo conjuntamente con la UGPP creará todos los mecanismos para realizarlo. Las afiliaciones se va a realizar a través de Colpensiones y nosotros, repito, con la UGPP crearemos todos los mecanismos para que eso que se está denunciando no vaya a ocurrir y colocar las sanciones necesarias para que eso no ocurra con el trabajador formal. Otra de las preocupaciones, ministro, es que como este empleado informal, ahora formalizado, le va a costar solo el 15% al empleador, cuando antes la seguridad social le costaba el 35%, pagando la contribución a la salud y aparte de eso el aporte a la pensión, pues va a ser una especie de incentivo para que el empleador contrate más gente que se gane el mínimo que alguien que se gane el mínimo. ¿Qué responde usted? No, repito, primero que todo, miremos la objetividad del decreto. El decreto busca es aquellos trabajadores que hoy están en unas condiciones muy regulares. Lo otro, la regulación para aquellos trabajadores que están en el sistema formal y no pasen a esa informalidad es la tarea que nosotros vamos a implementar para que eso no ocurra. Pero reitero, son esos 4 o 5 millones de trabajadores que hoy no reciben ningún tipo de seguridad social. Para eso es este mecanismo. Y por eso los BECS y por eso el mecanismo del piso de protección social. Estos trabajadores, ministro, también recibirán o se les garantizarán los derechos adquiridos, como por ejemplo, si sufre un accidente de trabajo, se le garantizan las incapacidades remuneradas o inclusive la pensión de sobreviviente e invalidez. A ver, vamos por partes.
En primer lugar, con ese ahorro del 1%, se prevé que ingresen y tengan la posibilidad de ingresar a riesgos laborales, que hoy no lo tienen, que hoy no tienen ningún tipo de protección. Segundo, cuando ya ingresen con los beneficios económicos periódicos, empieza a manejarse el concepto de renta vitalicia y con ese ahorro hacia el futuro puede manejar sus semanas como hoy todo el mundo conoce. O sea, es un simple llanamente meterlo en la formalidad y de esa manera poderlo proteger. Todos esos beneficios de subsidio, de la pensión del sobreviviente, todo eso aplica común y corriente a cualquier trabajador. Inclusive a estos trabajadores que terminarían aportando con su empleador el 15%, pero no se ganan el salario mínimo, ¿a ellos todavía se les garantiza también estos derechos? Vuelvo a decir, es que esto es para aquellas personas que hoy no están en nada, que no, digamos, ganan menos de un salario mínimo, que son trabajo parcial. No está, es que yo no sé por qué nos colocan en el escenario de un trabajo formal para que pasen al otro lado. Cuando ya esté en su trabajo formal se le aplican todas las normas laborales pertinentes. Y eso es lo que nosotros buscamos, la formalidad, que esos 20 millones de colombianos que no están cotizando ni en salud ni pensión empiecen a hacerlo y entrar en este mundo de la formalidad. Claro, van a surgir muchas inquietudes que en el transcurso de la implementación vamos a empezar a solucionar, porque esto no arranca ya, esto va a durar 6 meses para su implementación y eso es lo que vamos a hacer con todas estas inquietudes, las iremos resolviendo. Veamos otra inquietud de este abogado laboralista, para que usted la escuche, ministro, y nos aclare la duda. Ministro, mi segunda pregunta para usted es la siguiente. Como los trabajadores a tiempo parcial que ganen menos de un salario mínimo en el mes, así tengan un contrato a un año, indefinido o por hora labor, no van a ser afiliados al sistema de pensiones, de salud, de riesgos laborales y de caja de compensación. ¿A usted le parece justo, frente a los derechos humanos al trabajo y a la seguridad social, artículos 22 y 23 de la Declaración del 48, que una persona de estas, ante un accidente de trabajo o ante una enfermedad de origen común, no tenga derecho a recibir incapacidades remuneradas? ¿A usted le parece justo que si una persona trabajando 20 días al mes en una obra de construcción y por ende no va a recibir un salario mínimo, se accidente y se invalide en un 80%? ¿A usted le parece justo decirle a una persona de 28 años que no va a poder recibir una pensión de invalidez porque era un trabajador a tiempo parcial y su empleador no lo tenía que afiliar a riesgos laborales? Esa es una pregunta que yo le hago a usted, ministro, porque me parece que estamos rayando con la inconstitucionalidad con este tipo de normas. ¿Qué responde el ministro? Yo le devuelvo la pregunta. Dígame hoy a los 20 millones de colombianos que no tienen ningún tipo de seguridad social ese reclamo. Le pregunto así con toda la firmeza. Se lo digo, ¿hoy está protegido ese trabajador? No. ¿Qué estamos haciendo hoy? Usted, con esta nueva modalidad, usted va a tener la posibilidad de riesgos laborales y tiene esa posibilidad de lo que acaba de plantear el abogado. Entonces, seamos, ¿cómo se dice?, honestos en esta situación. Iniciamos el proceso de formalización y ya nos quieren satanizar. Entonces yo la verdad no entiendo cómo, si queremos ayudar a los trabajadores que hoy están totalmente desprotegidos y salen con este tipo de argumentos con los cuales, entonces yo digo, cerremos y apaguemos y no hagamos absolutamente nada. No, vamos a seguir con firmeza para proteger los trabajadores y eso es lo que vamos a hacer. Claro, van a surgir inquietudes y para eso va a ser la implementación y vamos mirando cómo lo arreglamos en el transcurso, pero iniciemos la formalización, por Dios. Eso es lo que estoy reclamando hoy y eso es lo que está pidiendo el gobierno nacional. Además, esto ya fue aprobado por el Congreso de la República y los subsidios están previstos en el mismo artículo 48 de la Constitución o el artículo 48 de la Constitución que dice, para aquellos trabajadores que ganen menos de un salario mínimo, el gobierno colocará los mecanismos para protegerlo y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, pues ahí está, es la posición del ministro del Trabajo frente a la expedición de este decreto que por supuesto ha generado polémica a esta hora de la mañana. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol, por despejarnos las dudas frente a lo que se debe venir frente a este decreto que ha sido expedido la semana pasada. Juan Diego, muchas gracias y como siempre aquí al frente del cañón. Como siempre, un abrazo, ministro.